Diciembre de 1995. Russell Simmons, el fundador de Def Jam Records, organizó una fiesta de Navidad a lo grande a la que invitó a un montón de estrellas, como Flesh and Bones, de Bone Thugs and Harmony, acababa de salir con Def Jam Records. También invitaron a Bone Thugs and Harmony. Llegaron a Nueva York con unos amigos, sin guardaespaldas, y cuando entraron en la fiesta de Navidad, eran unas 12 personas y empezaron a pasárselo bien. Había muchos raperos famosos allí, entre ellos el Wu-Tang Clan, que estaba en la discoteca con un montón de gente. Al principio, la fiesta transcurrió según lo previsto, hasta que uno de los del Wu-Tang Clan empujó a uno de los Bone Thugs, lo que provocó una discusión. Como los miembros del Wu-Tang Clan tenían buenos contactos en la calle, un montón de gente se metió enseguida en la discusión, y eso acabó en una pelea multitudinaria. Por supuesto, los Bone Thugs estaban claramente en inferioridad numérica, y nunca habrían podido ganar la pelea. Pero justo antes de que todo se descontrolara por completo, entró en el club Biggie, que hasta entonces no conocía personalmente a los Bone Thugs. A Biggie le gustaba la música de los chicos y se dio cuenta enseguida de la gravedad de la situación, así que se metió en medio y se interpuso entre los Bone Thugs y sus atacantes. Y como Biggie era, por decirlo suavemente, el más fuerte del local, pudo apartar a la multitud y asegurarse de que los Bone Thugs pudieran salir ilesos. Así fue como los Bone Thugs conocieron a Notorious B.I.G. y mantuvieron una estrecha relación con él hasta su muerte. Esta historia la han contado de formas ligeramente diferentes todos los que estuvieron allí, pero tal y como te la he contado yo, así es como la relató Layzie Bone. Somebody was pushing and shoving in the club, and long story short, it was a big fight broke out, and as the fight broke out, Biggie Smalls was coming into the club. Him and Chris Lighty, rest in peace, actually got us up out of there before it got way too crazy. En 2004, Snoop Dogg tuvo un pequeño papel en la película Starsky y Hutch, donde interpretó a un personaje ficticio llamado Huggy Bear. Seguro que la mayoría de vosotros aún recordáis la película, pero muy pocos sabéis que hay una escena improvisada con Snoop Dogg que resulta aún más divertida si conoces la historia que hay detrás. Verás, durante el rodaje de la película, Snoop Dogg tenía que mantener un diálogo con Vince Vaughn, y según el guión, Vince iba a ser interrumpido por Snoop Dogg mientras hablaba, tras lo cual Vince le echaba la bronca a Snoop. Así que repasaron el diálogo otra vez y empezaron a rodar. Al principio todo salió tal y como estaba escrito en el guión, hasta que finalmente llegaron al momento en el que Vince era interrumpido por Snoop. Según el guión, Vince tenía que regañar a Snoop Dogg, pero antes de que empezara a hacerlo, le dio una bofetada en toda la cara sin pensárselo 2 veces. Esa bofetada no estaba prevista en el guión, y se nota claramente cómo Snoop Dogg se recompone para seguir pareciendo profesional de alguna manera. Como Snoop se recompuso, pudieron terminar el diálogo de todos modos. Y cuando por fin terminaron de rodar la escena, Vince Vaughn se acercó a Snoop Dogg y lo abrazó diciéndole: "Por favor, no me mates". Pero Snoop se lo tomó con humor e incluso contó la historia él mismo en una entrevista. He slapped the dog shit out of me, so the in me was finna punch him, right? And the Vince Vaughn hugged me tight as a motherfucker. Said, "Man, don't kill me, man. I just felt the urge, man. Just felt like," I said, "You felt the urge, you dog-head motherfucker, you." Y ya que hablamos de actores que rapean, en una entrevista, Trash contó que en la película Juice, donde Tupac tenía un papel protagonista, hay una escena improvisada en la que Tupac hiere a alguien sin piedad. En la película, Tupac interpreta a un villano que quería disparar a sus amigos, por lo que tuvo que rodar un montón de escenas de disparos. Y en los años 90, en Hollywood, todavía se usaban armas de verdad con balas de fogueo. Por la pequeña llama que salía del arma al disparar, era importante no apuntar demasiado cerca de los actores. Pero a Tupac, que por entonces era joven y rebelde, eso le daba igual. Estaba tan metido en su papel que en una escena de disparos en la que tenía que disparar 2 veces a su compañero de escena, acercó demasiado el arma y apretó el gatillo. Su compañero recibió un impacto en el cuello y cayó al suelo al instante. A causa de este incidente, el actor sufrió una quemadura en el cuello. Pero como la escena era auténtica, la dejaron tal cual en la película. Por desgracia, no puedo enseñaros la escena aquí, pero seguro que la encontráis en YouTube. He actually really shoot him like in the neck. He had burn marks on from because it was a blank. From the blank. You know that? Oh, that wasn't acting. Por supuesto, en las historias urbanas, como siempre, hay una persona que no puede faltar. Y esa es Suge Knight. A principios de la década de 2000, Suge acababa de salir de la cárcel y se encargó de que se pagaran las facturas pendientes.
Y Fat Joe contó una vez en una entrevista lo descarado que era Shook. A mediados de la década de 2000, los productores Cool y Dre estaban invitados a una entrega de premios en Los Ángeles, y cuando llegaron allí, vieron 2 entradas que llevaban a la gala. En una de las entradas había un montón de compositores, raperos y productores famosos de todo el mundo, así que Cool y Dre también se dirigieron a esa entrada y se pusieron a la cola. A medida que se iban acercando a la entrada, se dieron cuenta de que el mismísimo Suge Knight estaba allí, registrando y robando a cada uno de los artistas. A uno le robó el reloj, a otro la cadena y un artista incluso tuvo que entregar sus pendientes. Hasta que les tocó el turno a Cool y Dre. Claro que tenían miedo de que también nos dejaran sin nada, pero como conocían a Fat Joe, que tenía muy buena relación con Suge Knight, y como aún no estaban en el mundo del rap cuando Suge Knight estaba en activo, fueron los únicos que pudieron entrar en la gala de los premios sin que Suge Knight les robara nada. Tengo que decir que, la verdad, es alucinante ver cuánto poder tenía Suge Knight por aquel entonces. Cool and Dre noticed as they were getting closer to the line that every artist was taking off their earrings, their watches, and it was Suge Knight sitting in a chair collecting everybody's jewelry. ¿Sabíais que 6ix9ine, después de salir de la cárcel, volvió otra vez a Low Block? Creo que la mayoría de vosotros aún os acordáis de cuando 6ix9ine fue a Low Block en 2018 para tomar el pelo a todos los raperos de Chicago. No block right here. That's what y'all wanted me in Chicago. I should call it the no block. It's 10 o'clock. What the fuck is that? You know, outside. Pero después de que se publicara el vídeo, los de seguridad sacaron un vídeo de la cámara de vigilancia del O-Block, en el que se veía que 6ix9ine solo estuvo allí unos segundos en plena noche. Poco después, detuvieron a 6ix9ine junto con su pandilla y tuvo que pasar un tiempo en la cárcel. Cuando salió de la cárcel en 2020, siguió igual que antes y volvió a Chicago para promocionar su álbum. I think the killers, the hitters, don't they? Esta vez incluso se ha pasado por el O-Block a plena luz del día para dejar allí unas flores. Claro que iba acompañado de un montón de guardias de seguridad, así que este vídeo no se ha vuelto tan viral como el de 2018, pero aún así, ha sido una locura, ¿no? La verdad es que ya es difícil encontrar buenas historias, así que, si conocéis alguna historia buena y real sobre el hip hop, no dudéis en dejar un comentario para el algoritmo. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.